Goldie Roger es el personaje más importante del mundo de One Piece, no solo por haberse convertido en el hombre más buscado del mundo, sino que también este poseía una tripulación extremadamente poderosa, contando con múltiples tripulantes que lo hacían verse todavía más poderoso. Y es que cada uno de ellos esconde secretos muy interesantes, incluido el propio rey de los piratas. Es por eso que hoy os traigo este vídeo, analizando en profundidad a cada uno de los piratas de Roger e intentar descubrir si los más desconocidos siguen vivos o dónde estos están. Empezaremos hablando de los personajes que prácticamente nadie conoce y finalizaremos con los que sabemos más información. El primero del que hablaremos será Bankuro, un personaje bastante peculiar ya que sus poses son extremadamente extrañas y quizá tengan que ver con su forma de pelear. Sin embargo, no tenemos más información de este personaje aparte de que en principio seguiría con vida. Así que de los que no tengamos absolutamente nada de información, simplemente los mencionaré para no alargar innecesariamente el vídeo. Mugrem, personaje que rechazó a Kozuki Oden en su momento, pero luego lo aceptó al igual que todos los demás. Se dice que sigue con vida, y como veo que hay muchísimos en realidad de los piratas de Roger que no se sabe literalmente nada, simplemente os los pondré en pantalla para que sepáis quiénes son, y a continuación hablaremos de los más conocidos, que es lo que a nosotros nos interesa, y empezaremos con Seagul Gans Nozdon. Este personaje parece tomarse las cosas en serio, sobre todo en los combates, ya que fue visto con una expresión de seriedad antes de la batalla con los piratas de Shiki el León Dorado. Sin embargo, durante los momentos más tranquilos, se puede ver a este de fiesta y pasando un buen rato con el resto de sus compañeros. Hablando de su poder, se dice que era uno de los tripulantes más poderosos de la banda. Incluso en el anime, aunque esto no sea canon obviamente, fue capaz de bloquear un ataque de Hozu. En principio este seguiría con vida. Scooper Gavan es uno de los personajes más desconocidos a día de hoy en la serie, ya que este ha tenido contadas apariciones en el manga. Sin embargo, eso no ha impedido que sea uno de los personajes más queridos por la comunidad, y es normal debido a toda su leyenda, pues este personaje perteneció a la banda del Gran Rey de los Piratas, donde este fue su timonel. Pero es que además Scooper Gavan permanece en paradero desconocido, lo que nos abre la posibilidad de verlo de nuevo en un futuro próximo, y donde se nos explique todavía más sobre este grandioso personaje. Sin embargo, lo poco que hemos visto de él nos dice que era una persona con un gran sentido del humor, ya que este se burlaba de Shanks y de Buggy cuando eran tan solo unos aprendices, pues recordemos que todos estaban en el mismo barco, algo que me parece genial, al igual que hablando de sus habilidades en combate, donde lo poco que sabemos es que este, al ofrecerse para atacar a Oden en su momento, se mostró bastante seguro de sí mismo, y eso que Oden era un hombre bastante imponente. Sin embargo, a Scooper Gavan no le importó lo más mínimo. Hablando de su estilo de combate, podemos observar que tiene dos hachas cortas en sus manos, lo que significa que tenía una destreza enorme, pues recordemos que el poder utilizar ya 2 o 3 espadas como lo hace Zoro es una completa locura, pero no estamos hablando de espadas, que lo normal es que estas sean bastante ligeras, sino de 2 hachas cortas y pesadas que este podía utilizar a gran velocidad. Pero vayamos a una de las cosas que más le interesa saber a los fanáticos, y es dónde está este hombre. Aunque antes rápidamente te pediría que mires que estés suscrito al canal, ya que muchos pensáis que estáis suscritos y no lo estáis, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. La verdad es que investigando muchísimo tenemos muy pocos datos de este personaje. Sin embargo, tenemos varios precedentes de otros miembros de la tripulación de Roger, donde cada uno de ellos estaba en un punto vital para guiar a los Mugiwaras en su viaje, como si de alguna manera todo estuviera hecho a propósito. Crocus en la Reverse Mountain cuidando de la Boon, donde prácticamente poco después del inicio del viaje de Luffy lo ayudó muchísimo, y Silver Rayleigh en el archipiélago Sabaody, cuando recubrió el barco de los Mugiwaras para viajar hasta la isla Gyojin. Son algo así como NPCs de un videojuego que te ayudan a avanzar en el camino, pues Rayleigh no solo ayudó con el barco, sino que también entrenó a Luffy para que éste perfeccionara todavía más su poder, al igual que los 3 tipos de Haki, lo que
significa que Scooper Gabán estará en un punto importante de la historia. Es innegable que la gente lo quiere ver, y tarde o temprano esto se va a dar, y la verdad es que se me ocurren dos opciones posibles. Y la primera sería Lodestar, pues recordemos que cuando su tripulación llegó hasta este punto, el logpost no marcaba la ruta de la isla final, pues Lodestar sería el último punto de partida antes de llegar a Loguetail, y que Scooper Gabán estuviera allí es lo que más tendría sentido, para así poder guiar a los Mugiwaras hasta la isla final. Sin embargo, hay otra posibilidad, aunque esta la veo más difícil, y es que este esté en el propio Loguetail, pues la misma isla hace referencia a la risa y ya te he mencionado del buen sentido del humor de este personaje, pero ¿por qué estaría allí? Básicamente creo que incluso al llegar a Loguetail no será encontrar el tesoro y ya está, sino que estará también escondido en un lugar bastante complicado, donde será necesaria algún tipo de ayuda para llegar, y aquí entraría en juego Scooper Gabán para ayudar al futuro Joy Boy, o mejor dicho, al presente, donde este nos podría guiar hasta el tesoro y finalmente así cumplir con su cometido al igual que sus otros compañeros, aunque como digo es una posibilidad bastante floja, ya que realmente este estaría solo en Loguetail y sería bastante raro, y tendría que haber un motivo muy gordo para que este se quedase allí. Pero bueno, hablando de nuevo de la personalidad de este, aunque os he dicho que es un personaje con buen sentido del humor, también era un hombre bastante callado y serio si la situación lo requería, además de ser bastante responsable, pues cuando Buggy se puso nervioso a causa de la gran magnitud de la flota de Shiki, Scooper Gabán hizo todo lo posible para calmarlo, lo que significa que era un hombre con muy buenos sentimientos, y aunque este se riera de ellos de vez en cuando, los quería muchísimo. Es el típico yo me puedo reír de mi hermano pero tú no o te reviento. También he visto a mucha gente decir que Scooper Gabán estuvo presente en la ejecución de su capitán, sin embargo esto no se ha confirmado y en los paneles del manga donde se ejecuta a Roger no se le ve por ninguna parte, ya que recordemos que meses antes de que Roger muriera, la tripulación se disolvió, lo que podría significar que este estaría muy lejos y no llegaría rápidamente a la ejecución en su momento por haberse enterado demasiado tarde. Yo apostaría que este no estuvo, ya que eso además encajaría perfectamente con que este se haya quedado en alguna isla del Nuevo Mundo, ya fuera Loguetail, Lodestar o cualquier otra, estando así bastante lejos de Logtown, que es donde se hizo la ejecución. Mucha gente me ha mencionado que este tipo que sale en el anime podría ser Scooper Gabán, sin embargo os puedo asegurar que esto no es así. Lo primero, deciros que no he encontrado el panel del manga donde salga también este personaje, por lo que de primeras podríamos decir que no es canon, ya que si solo ha salido en el anime no cuenta para nada, aunque como digo puede que yo no la haya visto. Si me estoy equivocando puedes decirme en qué capítulo del manga apareció, pero vamos, yo he revisado todo lo que he podido y no lo he encontrado. Y lo segundo sería lo que este dice también, ya que este personaje dice que es mejor que todo termine pronto y que se haga finalmente la ejecución. Y recordemos que esto pasó en el arco de Marineford, por lo que no me cuadra en absoluto que Scooper Gabán dijese algo así, sino que este actuaría de una forma mucho más heroica para salvar a Ace, y más sabiendo que este era hijo de su capitán. Es cierto que las edades podrían coincidir, pero lo dicho, estamos hablando de un personaje que realmente no tiene ningún tipo de importancia, y muchos os preguntaréis si ese supuesto Shiki que apareció con Crocus en la Reverse Mountain podría ser Scooper Gabán, y evidentemente tampoco. Las ropas no pegarían en lo absoluto, además de que este está tomándose una copa con Crocus, por lo que podríamos ver sus hachas al lado de él, ya que recordemos que es el arma principal de Gabán, así que descartar esa idea también por completo. Y este personaje no es otro que Shiki, ya que de alguna manera Oda lo quiso introducir en el manga sin contradecir a la película que hubo en su momento, pues recordemos que la película de Shiki fue 2 años antes de esta aparición, y en Japón, aunque las películas no sean canon, siempre se tienen en cuenta. Pero volviendo de nuevo con Scooper Gabán, este tiene que hacer su aparición sí o sí, pues si alguien está dudando de si va a aparecer, va a hacerlo, os lo aseguro, ya que a Oda le encanta siempre contentar de cierta manera a los fanáticos, y estoy seguro que puso a este personaje en lo más alto para volvérnoslo a mostrar. Y es verdad que ha tenido muy pocas apariciones, sí, pero recordemos que los personajes que menos aparecen en One Piece acaban siendo muchas veces los personajes más importantes, ya que el misticismo que los envuelve nos hace que nos interesemos todavía más, y Scooper Gabán, siendo un personaje tan importante, no va a ser la excepción.
pues como os he dicho, va a ser la clave para que de alguna manera podamos avanzar, y aunque no sea ninguna de las dos islas que os he mencionado, lo va a hacer, ya que el extimonel de Roger es uno de los personajes con mayor potencial que podríamos ver, hablando siempre, por supuesto, de personajes del pasado, y si os preguntáis qué tipo de Hakis podría poseer este, creo que serían los tres, al igual que Silver Rayleigh, incluido incluso el Haki del Conquistador. Silver Rayleigh es uno de los personajes más queridos de One Piece, y es normal ya que es uno de los más carismáticos. Sin embargo, incluso habiendo aparecido más veces que otros personajes, aún envuelve muchísimos misterios que están aún sin resolver, como es el hecho, por ejemplo, de que este podría ser el padre de Boa Hancock, y no es ninguna locura después de ver lo que vimos en Amazon Lily en la guerra que se estaba formando. Sin embargo, este personaje no es el esposo de la antigua emperatriz de Amazon Lily, y esto lo comento porque he visto muchos comentarios, pero cuando digo muchos es muchísimos, diciendo que la anterior emperatriz de Amazon Lily era Shakuyaku, y sin embargo esto no es así, ya que Shakuyaku es la emperatriz de hace 2 generaciones, y mucha gente la confundía pensando que era la anterior emperatriz inmediata cuando esto no era así. Sé que la mayoría ya lo sabía y sin embargo, como digo, lo he de remarcar porque mucha gente pensaba equivocadamente. Sin embargo, y una vez comentado todo esto, vamos a ir con todos los misterios, como bien os he dicho, de Silver Rayleigh. ¿Por qué este está casado con Shakuyaku? ¿Qué funciones tenía en el barco de Roger? Y sobre todo, ¿quién es este realmente? El Rey Oscuro, la mano derecha del rey de los piratas y primer oficial de la tripulación de Roger. En el pasado mostró haber sido impaciente con las travesuras de los miembros más jóvenes de la tripulación y tomó la posición de la disciplina muy en serio. Sin embargo, ha cambiado su personalidad en los años mayores, llegando a ser mucho más relajado, incluso durante la formación de Luffy, lo que significaría que este cambio tan drástico ha debido ser por algo. Es decir, Oda nos muestra a este personaje primero con una personalidad muy distinta que en un inicio, y después se comporta como un padre. ¿Y aquí viene la cuestión de todo esto, ya que sabemos que su mujer es la emperatriz de Amazon Lily de hace 2 generaciones? Lo curioso aquí es que tanto Shakuyaku como Rayleigh fueron rápidamente a ayudar a esa isla cuando estaba en problemas, y es verdad que su mujer ciertamente le debe lealtad a la isla, pero yo creo que hay algo más. Boa Hancock ha odiado a los hombres toda su vida, no ha soportado absolutamente ninguno de ellos a excepción de Luffy después por haberse enamorado de él. Sin embargo, Rayleigh entra en esta ecuación, y es que en el incidente de Amazon Lily, esta acaba recostada y abrazada a Rayleigh, y una pista más clara no pueden darnos, es decir, se ha estado especulando muchísimo tiempo sobre la relación entre estos dos personajes, y Oda de repente en el manga nos mostró esto, pero no solo eso, sino que como hemos dicho, este dio un cambio radical, pasando de ser cuando era joven extremadamente disciplinado a ser un hombre mucho más relajado después, más bien, como hemos dicho, como la postura de un padre. Y lo cierto es que todo encajaría perfectamente, ¿no? Desde que tuvo a su hija, este cambió por completo y no es algo malo ni mucho menos, sino que tomó un papel muy distinto en la vida y decidió comportarse así, siendo este un personaje con un comportamiento bastante ejemplar. Pero dejando a un lado la especulación sobre su relación con Hancock, quería comentar sobre todo el tema de su poder, ya que es cierto que lo hemos visto brevemente en combate contra Kizaru, sin embargo creo que no se nos ha mostrado todo su potencial, y si bien es cierto que es un hombre mayor, eso no significaría nada para la mano derecha del rey de los piratas, sino todo lo contrario, tal y como lo marca su propia personalidad. Incluso Rayleigh dijo en su momento que no podía enfrentarse con esa edad a Kurohige, algo sumamente inteligente, pero eso nos dice también que Rayleigh es un combatiente extremadamente hábil y poderoso. Shakuyaku declaró que era 100 veces más fuerte que todos los 11 supernovas juntos cuando llegaron por primera vez al archipiélago Sabondi.
O sea, 100 veces más fuerte. No es cualquier cosa y sé que esta frase muchos no la recordarán, pero, oh amigo, esto es muchísima información realmente por parte de su creador. Además, recordemos que en sus días de juventud con Goldie Roger, Rayleigh comandaba al resto de la tripulación de Roger como su primer oficial, y este tenía varias funciones, como la de supervisar a sus propios subordinados, incluidos los jóvenes aprendices Buggy y Shanks, lo que también significaría que este pudo enseñar al menos a uno de ellos de una forma más que digna, convirtiéndose así este personaje después en uno de los hombres más fuertes del planeta, lo que significaría que ha sido el entrenador de 2 monstruos actuales. Bueno, realmente habría sido de 3, ya que aunque Buggy pues sea como sea, en realidad también es un yonko, es decir, Rayleigh ha sido el entrenador de 3 yonkos, y eso me parece ya también una completa locura. Además sabemos que Rayleigh maneja una espada, lo que podría significar que también adiestró a Shanks para que aprendiera esta función. Dios, qué personajazo es Rayleigh. Yo incluso a día de hoy sería capaz de ponerlo a la altura de Garp, y ya sabéis cómo tengo de alto a este personaje, pues en varias ocasiones he especulado que este es el personaje con el haki más poderoso de toda la serie, así que Rayleigh no se quedaría atrás. Kizaru es una amenaza constante para los Mugiwaras, se usa como recurso tanto en el manga como en las películas, demostrándonos así que es un ser extremadamente poderoso en realidad. ¿Y quién lo enfrentó canónicamente y de verdad le hizo frente? Exacto, Rayleigh. Así que creo que con todo lo que os he explicado de su poder ya tendríais suficiente para haceros una idea. Sin embargo, también quiero hablaros un poco de su pasado, y es que antes de que Roger formara su tripulación, Rayleigh conoció a Roger después de que robase un barco debido a que su casa se había incendiado, y este necesitaba un lugar para vivir. Roger al verlo dijo que esto era una reunión predestinada, y le pidió a Rayleigh que se uniera a él. Al principio este lo declinó, pero tiempo después formó un fuerte vínculo con Roger y se convirtió en su primer oficial, lo que significa que tiene un corazón enorme y que rápidamente agarra cariño a las personas, aunque eso también lo hemos podido ver con Luffy en el arco post-Marineford. Al tratarse de la mano derecha de Roger, podemos intuir que tenía un papel muy similar al de Zoro con Luffy, e incluso los dos casualmente son espadachines, lo que podría significar que Rayleigh en ciertos puntos de la historia habría podido superar su poder, tal y como pasa con Zoro en puntos muy concretos de la historia, ya que es cierto que Luffy siempre está un peldaño por encima, sí, pero en varias ocasiones hemos podido ver como Zoro, por unos instantes, parecía más poderoso que su capitán, y estoy seguro de que con Rayleigh en su momento también pasaba lo mismo. Y ahora que os he comentado todas y cada una de las especulaciones posibles realidades de este personaje, me gustaría ir con sus curiosidades, ya que algunas de ellas son muy llamativas. Cuando Shanks y Buggy fueron revelados como parte de la tripulación de Roger, un fan preguntó a Eiichiro Oda si el hombre que los regaña era su subordinado o algún oficial importante, y sin revelar el nombre, Oda respondió que no era más que el primer oficial de los piratas de Goldie Roger. También dijo en su respuesta que, puesto que él lo había planeado así desde el comienzo, le pidió a Toei Animation que cuando adaptaran al anime el flashback de Buggy y Shanks, el mismo Buggy no se refiriera a él como capitán. Se hizo famoso por conquistar muchas islas del continente Darkai, dominando todo el submundo que está rodeado con los peores criminales, haciéndose llamar así el Rey Oscuro. Su nombre viene de la dispersión de Rayleigh, la cual dice que la luz se propaga por líquidos y transparentes. De ahí su enfrentamiento con Kizaru, Logia de la Luz. También su nombre puede estar basado en el corsario Walter Rayleigh. La plata, silver, en inglés se considera tradicionalmente el segundo metal más valioso después del oro, gold en inglés. Y así sería el perfecto paralelismo entre el primer oficial, Silver Rayleigh, que era el segundo al mando después de Gold Roger. Es casualidad que como exmiembro de la tripulación de Roger fuera espadachín y el primero en unirse al igual que Zoro en la tripulación de Luffy y ambos tengan una cicatriz en el ojo, por lo que le dijo a Borsalino Kizaru tiene una recompensa y está activa, pero no se sabe de cuánto es. Es por ahora el único personaje en hacer sangrar al almirante Kizaru también. En el episodio 512 del anime, Buggy, luego de leer el periódico y enterarse de que Luffy estaba
acaba con Rayleigh, se pregunta a sí mismo que si él era su tío, algo que no es canónico en el manga. Cuando Kozuki Oden se unió a los piratas de Roger, Rayleigh comentó que hacía tiempo que no había bebés a bordo. Ante esta incógnita, un fan le preguntó a Oda a qué se refería, cosa que el autor intentó restarle importancia y no responder. Y está claro que Oda se refería a cuando encontraron a Shanks en un cofre, y esto todavía no se había revelado. De verdad, Oda es demasiado grande. Crocus es el primero que conocimos de los piratas de Roger en la serie, y la verdad es que es un personaje sumamente interesante, ya que este comenzó y acabó su aventura en el mismo sitio. Además, era el médico de la banda, pues este fue quien se encargó de mantener a Roger con vida, ya que recordemos que este estaba muy enfermo, y si no llega a ser por Crocus ni siquiera se hubiera podido llegar a entregar para así formar la generación pirata más grande de todos los tiempos. Pues de cierta manera, Crocus ya parte con la ventaja de ser una de las personas más importantes para que los piratas de la nueva generación se formaran, y estos fuesen de lleno a por el gran tesoro que dejó su capitán, pues Crocus en realidad es más importante de lo que parece, y este tenía una misión incluso antes de dejar la banda. Es por eso que hoy trataremos todos estos temas, curiosidades y demás sobre este personaje, y todo esto es lo que vamos a resolver. Lo primero que quiero que sepáis es de su personalidad, ya que este tiene cierto carisma que lo hace ser muy querido por el fandom, pues Crocus es un hombre sabio y cariñoso, con la extraña costumbre de tomar su tiempo cuando trata de responder a las preguntas, poniendo tensión a su respuesta, aunque sea una completa estupidez, cosa que desespera a varios miembros de los Mugiwaras, como Zoro y Sanji. En una ocasión tomó un impacto directo de un ataque de cañón por Mr. Nine, esto con el fin de proteger a Laboon, demostrando que se preocupa profundamente por la ballena, aparte de estar curándola como puede del daño provocado por sus golpes contra la Red Line, lo que demuestra que es un médico bastante parecido a Chopper, ya que este es capaz de poner en peligro su propia integridad con tal de salvar a los demás, lo que nos demuestra que era la mejor opción para la banda del Rey de los Piratas, aunque mucha gente confunde cuando conoció a Laboon, y es que Crocus conoció a la ballena y a los piratas Rumbar mucho antes de unirse a Roger, pues hace 50 años Crocus conoció a los piratas Rumbar cuando ingresaron al Grand Line, a través de la Reverse Mountain desde West Blue. Cuando los recibió notó que una ballena, Laboon, los había seguido, y al notar que su barco se había dañado durante el viaje, Crocus les dejó quedarse con él mientras se realizaban las reparaciones de su barco, y mientras se reparaba su barco, Crocus entabló una amistad con la banda, especialmente con su capitán York y con el músico Brook, lo que significa que no solamente será épico que Brook se reencuentre con Laboon, sino que además se encontrará con su viejo amigo, un momento que todos estamos esperando y que sin duda alguna marcará un antes y un después en la serie. Pues quitando obviamente el encontrar el tesoro One Piece, esto es una de las cosas más importantes en el manga, pues es de las historias más tristes y conmovedoras que hemos podido observar, además de llevar esperándola desde que apareció el músico en Thriller Bark. Hace 28 años, Crocus conoció a los piratas de Roger, que provenían del East Blue, así que este se unió a ellos como su médico para encontrar alguna pista de los piratas Rumbar mientras estabilizaba la salud de su capitán Goldie Roger, ya que este sufría de una enfermedad incurable cuando exploró el Grand Line. A medida que pasaba el tiempo, se enteró de un informe que decía que algunos de los piratas Rumbar habían tratado de escapar de la Grand Line a través de la Calm Belt, así que Crocus cree que toda la tripulación había huido de la Grand Line a causa de cobardía y roto su promesa de regresar a por Laboon, sin enterarse de qué le pasó a todos estos en realidad, por lo que creo que cuando le cuente toda la historia, Crocus no dudará en llorar y entender absolutamente todo. Pero este vídeo se está poniendo un poco dramático, así que vamos con las habilidades y poderes de este personaje, pues no hay que menospreciarlo por ser el médico de la banda, ya que participó en la mismísima batalla de Edward y se le vio muy seguro de sí mismo. Además, tiene una alta resistencia y tolerancia al dolor, ya que pese a ser tan mayor, logró resistir en su cuerpo ataques de Mr. Nine y Miss Wednesday, y aparecer de nuevo sin ningún tipo de rasguño. Esto en realidad pone en duda si fue de verdad por una resistencia física real o por sus altos conocimientos como médico, pues es posible que gracias a tener mucho conocimiento sobre la medicina haya podido restaurarse de manera rápida sin que nadie lo
haya notado. Pero hablando de quién es este personaje o cuál es su función real en la serie, me gustaría aclarar una cosa, algo que sí o sí está más que claro, ya que al igual que Rayleigh, estos son, por llamarlos de alguna manera, como puntos de rescate para el futuro rey de los piratas. Pues no creo que este se quedara donde estaba simplemente porque era de allí o por la Boon y ya está, sino que estaba esperando al próximo Joy Boy, a ese que Roger estaba esperando, para ayudarlo a pasar los cabos gemelos sin ningún tipo de problema. Y lo comparo con Rayleigh porque tiene una función parecida, pero entrenándolo con poder. Lo que quiero que entendáis es que cada uno de estos personajes está preparado para atender a ese futuro rey de los piratas. Y cuando veamos al personaje de Scooper Gabán, si es que lo llegamos a ver, creo que pasará lo mismo, aunque eso ya lo comenté. Y esto se puede demostrar ya que cuando Crocus vuelve a aparecer, en este caso leyendo en el periódico sobre las nuevas recompensas de los piratas Sombrero de Paja, se pone muy feliz por saber de Luffy, y por supuesto es porque entabló cierta amistad con él, pero también se alegró sin duda porque cumplió con su función. Además, este personaje nos dio una imagen que sigue comentándose a día de hoy. ¿Quién es este personaje que aparece con él? Pues hay gente que aún duda de quién es el personaje que aparece con Crocus en esta imagen de aquí, y la verdad es que es muy sencillo de explicar. Creo que era Shiki sin más, y Oda no tuvo más remedio que colocarlo así por culpa de la película pasada, sutilmente y sin que la gente supiera de verdad quién es este personaje. Las ropas no engañan y es muy probable que incluso Crocus le ayudara con el tema de su cabeza, ya que recordemos que tenía un timón clavado allí, y Crocus con sus conocimientos lo ayudaría, aunque de haber una segunda opción, a mí en lo personal me encantaría que fuese Yorkie, pues como os he dicho, estos crearon una buena amistad y no sería algo loco que el capitán de los piratas Rumbar siguiese vivo, ya que estaba también enfermo y se fue de la banda antes de la catástrofe. Imaginaos que incluso aunque este personaje no sea él, Crocus lo haya ayudado con su enfermedad en su momento y logrado curarlo. La verdad es que sería un plot twist impresionante, y volverlo a ver me haría muchísima ilusión, compartiendo el dolor así con su querido amigo Brook. Pero bueno, que me voy del tema comentando cosas de otros personajes y no es mi intención, aunque la ocasión la verdad es que lo requiere. El caso es que Crocus es un personaje sumamente importante para la trama, incluso más de lo que parece, aunque solo haya aparecido al principio de la serie y después nos lo hayan mostrado esporádicamente, ya que sin él, como hemos dicho, la gran batida es posible que no se hubiese realizado. Sin embargo, vamos a ir con las curiosidades sobre este personaje, y es que la apariencia y nombre de Crocus están basadas en la flor del mismo nombre en inglés. Crocus también es un cirujano de la marina o alguien que pretende ejercer la profesión médica, siendo un herborista que, como la planta, aparecía en la primavera, y esto lo puedes comprobar al googlear su nombre sin añadir nada más. La verdad es que es una flor bastante bonita. Conociendo a los Sombrero de Paja, dijo que era Géminis y su sangre era AB. Sin embargo, su cumpleaños fue revelado más tarde, el cual era el 4 de junio y actualmente contando con 73 años. Como ya hemos comentado, es bastante dramático a la hora de contestar preguntas, pues tiene un gag muy interesante de mirada fija que pone bastante nerviosos a los demás. Y por último, y no menos importante, Goldie Roger. No voy a hablar de Kozuki o de Nodetoki, ya que estos se unieron temporalmente a la tripulación, y ya sabemos de sobra de su historia, aunque permíteme decirte que siento que Toki por alguna razón sigue con vida. Y tampoco hablaré de los personajes que no son canónicos, pero yendo con Roger ya sabéis todos de su historia. Fue el rey de los piratas y lo hizo todo en el mundo, además de ser el hombre más buscado de la Tierra, aunque realmente lo que me llama aquí la atención es su collar, un collar que a primera vista puede que no tenga importancia, pero que quizá guarde algún tipo de secreto. Y la verdad, me puse a pensar y dije, no puede ser, esto obviamente quiere decir algo. Como ya sabemos, Eiichiro Oda no hace las cosas porque sí, y por lo tanto tendré que investigar y entonces... Exacto, di con la clave de todo esto, pues no solamente me dirigí rápidamente al capítulo 101 de One Piece a ver si encontraba algo, sino que además me puse a investigar sobre ese número y qué significaban también dichas simbologías. Pues en este vídeo comentaré a lo que puede hacer referencia este secreto mostrado de parte de Oda. Sin embargo, antes de entrar de lleno con el vídeo, te pediría que revises tus
suscripción y actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Lo primero es introduciros varios conceptos en esta teoría. El primero es que si bien Oda ha querido dejar una buena pista de dónde está el One Piece, esta es la clave, ya que en el capítulo 101 nos encontramos en la Reverse Mountain, donde nos encontramos a Crocus, a los monstruos marinos y donde nos explican que los log posts indican el camino de las islas ya que emiten una fuerza electromagnética muy grande, pero esto no es lo interesante realmente aquí, sino que realmente vamos a confirmar dónde está realmente el One Piece, o mejor dicho, Locktail. Y sí, esta teoría podría estar enlazada perfectamente con la de Yuderon que trajimos al canal por primera vez, solo que en este caso se cambiaría la ubicación por completo, es decir, nos podemos basar mucho en la parte del ojo izquierdo de la calavera igual. Es más, puede que ese ojo escondido se encuentre ahí, pero de nuevo bajo tierra. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la X siempre marca el tesoro, y en el mapa de One Piece podemos ver claramente cómo hay una X, es decir, Raftel o Locktail está ubicada en la Reverse Mountain, y esto es más que seguro que ya se ha comentado en algún que otro vídeo, ya que es algo muy obvio. Sin embargo, aquí en lo que nos estamos centrando es en el número 101 que tiene Goldie Roger en su collar, y como hemos dicho, ese capítulo es la pista clave de cómo llegar a Locktail. Sin embargo, no quiere decir que esté ahí Locktail y sea así de fácil llegar y ya está, pues no tendría ningún sentido que el cualquiera la pudiera encontrar. Otra pista que nos deja Oda son los monstruos marinos, los cuales casualmente nos encontramos unos cuantos que nos detienen en el camino, es decir, asustan a toda la tripulación justo antes de llegar a la Reverse Mountain. ¿Qué quiere decir esto realmente? Que ellos creo que son los que están protegiendo de alguna manera Locktail, y que hay un camino escondido dentro de la Reverse Mountain para poder incluso llegar hasta ahí, pues son ellos los que están defendiendo tal sitio. Lo que sabemos del lado opuesto de la Reverse Mountain son dos cosas, una que parece estar incompleta y otra que no tiene salida, o mejor dicho, supuestamente, pues lo que quiero enlazar aquí es que creo que está justo en el otro lado, pero debajo también, es decir, la misma operación que la teoría de Yuderon sobre Enies Lobby, pero en la Reverse Mountain. Es por eso que Crocus se queda ahí, pues él sabe perfectamente cómo llegar hasta esa isla, donde se encuentra el One Piece, pues él era el médico de la tripulación de los piratas y el que ayudaba a Goldie Roger. Y no creáis que es casualidad que Goldie Roger tenga esta marca en el collar, pues es más que obvio que aunque los fans más acérrimos de la serie ya lo sabemos, Eiichiro Oda trabaja así. Es decir, que es cierto que hay muchas cosas que las tiene planeadas y hay otras tantas que se les van ocurriendo en el camino, y lo que mejor se le ocurrió a este mangaka era mostrarnos una pista en los flashbacks de Roger, pues qué mejor momento para darte una pista sobre dónde está el One Piece que el momento en el que aparece el rey de los piratas. El caso es que en este capítulo también nos hablan de las corrientes que tiene esta montaña, pues en estas corrientes llegan a las corrientes de los cuatro mares, y la única manera de llegar al One Piece sería destrozando todo esto. La ya mencionada en más de una ocasión unificación de todos los mares, pues tendría todo el sentido del mundo que eso fuera el One Piece, además de muchos datos que nos da el manga para corroborar las misteriosas corrientes que emergen en la Reverse Mountain. Pero apartando esto a un lado y dándote una idea de dónde podría estar el One Piece, quiero mencionarte también la portada del volumen 101, pues como ya todos sabemos, lo que encajamos constantemente es el ojo izquierdo de la calavera que falta para completar el One Piece, y dicho ojo, como hemos dicho, podría estar ya sea en la Reverse Mountain, que en mi opinión sería la teoría más acertada, o en Enies Lobby por muchas razones ya mencionadas en el vídeo anterior. Sin embargo, de nuevo, volumen número 101 y... exacto, Oda de nuevo señalándote el ojo izquierdo con el cuerno de Kaido, y para los que digáis que puede ser casualidad, os recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo sobre la teoría del One Piece que tenéis en mi canal. Lo siguiente a mencionar es el simbolismo que tiene también este número, pues os voy a dictar textualmente la simbología que se hace sobre él. Pues el número 101 no es un número común y tiene diversas y curiosas virtudes que han sido aprovechadas por las personas y los países que creen en la numerología y la onomancia. El número 101 representa el inicio de un nuevo y diferente ciclo, en donde a las dos cifras que indicaban las decenas se les une una tercera cifra con el fin de iniciar las centenas. Es como pasar de un mundo con solamente 2 dimensiones a un nuevo mundo con 3 dimensiones. Un nuevo mundo de 3 dimensiones que conserva la dualidad en donde realizar la experiencia. Esto es lo que se dice textualmente sobre este número, un nuevo mundo, ese nuevo mundo del que ya se ha mencionado tanto en One Piece y que tiene que ver más de lo que creemos para llegar a ese tesoro.
Tesoro el cual Goldie Roger no pudo lograr en realidad, pues en lo que nos estamos basando es que sí encontró la manera de tener el One Piece, pero que necesitaba algo para poder lograrlo. Y quién sabe si... Exacto, lo que necesitaba realmente era el arma Poseidón, capaz de controlar a los seres marinos, pues si no, ¿para qué nos presentaron a Shirahoshi? Arma ancestral y amiga de nuestro querido Luffy, quien él sí finalmente tendría ese acceso. Otro texto que nos dejan sobre el número 101 es: no hay lugar a dudas que el 101 y la abundancia y renovación van de la mano, pero también el 101 nos muestra un orden y equilibrio de las cosas. La cifra central, en forma de 0, queda completamente protegida por ambos lados por dos auténticas murallas. Otra característica peculiar del número 101 es la facilidad con que es recordado, la cual haría referencia perfectamente al Calm Belt, y el por qué en esos dos lados de la muralla no hay viento, como se menciona también en dicho capítulo. Una muralla que haría referencia también de nuevo a la Reverse Mountain. Está claro que Oda ha empleado este método para querer mostrarnos algo, y está más que claro que el número 101 quiere decir mucho aquí, pues como podemos observar está nada más y nada menos que en el collar del único hombre que encontró el One Piece. Y recordemos que dicho collar salió en un flashback mucho después de ese capítulo 101, es decir, que podemos teorizar si Oda aprovechó que la Reverse Mountain se daba en ese capítulo y hacer la referencia, o todo realmente Oda ya tenía todo conectado, es decir, que desde el principio quiso mostrarnos junto a ese episodio dónde estaba el One Piece. Lo curioso aquí es que sabemos perfectamente que Eiichiro Oda no hace las cosas porque sí, y sabemos de sobra lo loco en el buen sentido de la palabra que puede estar por su obra, y nos lo ha mostrado en más de una ocasión. Y si a todo esto le sumas que la Reverse Mountain parece un 101, tiene todavía mucho más sentido. Pero bueno, Nakamas, hasta aquí llegaré al vídeo de hoy. Os dejo las dos mejores teorías relacionadas con el tesoro One Piece, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.